Podemos tener un checklist al costadito y podemos estar anotando todas estas cosas y evaluarlas una por una. Pero la otra es que nosotros, esto es inconsciente, nosotros estamos viendo en ese momento y estamos decidiendo por un montón de causas por qué esa pieza dentaria va a recibir un tratamiento restaurador. Por ejemplo, ¿cuál es la posición del diente de la arcada? Elemento de diagnóstico. ¿Cuál es la oclusión de ese paciente? Ya vamos a describir cada una. ¿Qué función cumple esa pieza dentaria que vamos a restaurar? ¿Cuál es la cantidad de estructura dental que yo tengo remanente? ¿Cómo es la configuración interna del conducto? ¿Cómo es la configuración externa de ese diente o esa parte radicular? ¿Qué requisitos estéticos yo le voy a dar? Y acá después nos meteremos un poquitito porque hay una creencia equivocada. Y otra cosa que no tiene que ver con el aspecto endodóntico, pero está muy relacionado con la parte restauradora, que es la evaluación periodontal. Por ejemplo, si yo tengo que decidir un tratamiento restaurador con un poste y una restauración parcial o total, no es lo mismo que este diente sea un central o un diente anterior que un diente posterior. Y no es lo mismo que sea este diente anterior superior o inferior. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, tenemos que analizar primero qué le voy a hacer al diente, porque esta pieza dentaria, ¿qué fuerzas recibe? ¿Axiales o no axiales? Axiales. ¿Y esta pieza dentaria recibe fuerzas axiales o no axiales? No axiales. Por lo tanto, yo tengo que saber cuál es el componente, el vector de la fuerza que va a recibir, para entender cómo va a estar orientada o cuáles son las paredes que yo voy a tener que respetar, porque si no las respeto y no las tengo, puede producirse una lesión en esta pieza dentaria. En cambio, quizás a esta pieza dentaria, como sé que va a recibir fuerzas axiales, quizás la colocación de postes o palmas no sea necesaria. Quizás no sea necesaria. El otro tema es cuál es la oclusión del paciente. No es lo mismo que este paciente que va a recibir una pieza dentaria, una restauración a nivel anterior, sea clase 1, clase 2 o clase 3 borde a borde. Porque si estoy en una clase 1 puede formar parte de la desoclusión, pero si estoy en una clase 2, en la desoclusión inicial nunca la va a tocar. Y quizás la toque en la desoclusión final. Entonces, la elección del poste también, o del perno, va a estar muy relacionada también con la oclusión del paciente. En un borde a borde, el vector de la fuerza va a ser anterior, pero va a ser vertical, más que inclinado o angulado, ¿sí? El otro aspecto es qué función va a tener esa pieza dentaria. ¿Va a ser pilar de un puente? ¿Va a ser solamente el que va a conectar el remanente dentario para una corona sola? ¿Va a ser pilar de una prótesis parcial removible? ¿Va a soportar junto con otro diente una sobredentadura? ¿Tengo que tratarlo de la misma manera? Si yo estoy trabajando con una pieza endodóntica, usualmente nosotros la imagen que tenemos de estos 4 lados, faltaría el oclusal, sería esta. Esta es la imagen que nosotros vemos de una pieza dentaria. O sea que vemos el 50%, el otro 50% no lo vemos. A esta pieza dentaria yo le puedo colocar un poste número 2, tomando la medida y puedo evaluarla en una radiografía y digo, a esta pieza le coloco un poste número 2. Pero cuando yo observo esta imagen, y si pudiera observarla con esta vista, podría ver que quizás el número 2 me llegue acá y adapte muy bien, pero hay zonas donde el 2, como es recto, acá no va a adaptar. Y entonces tendré que pensar en colocar, quizás digo de pronto me parece, como diría Matejko, ¿sí? Hago un poste accesorio. El otro caso sería, por ejemplo, una situación como esta, en la cual nosotros tenemos dientes que en el maxilar superior predomina el ancho mesiodistal, el vestíbulo palatino, más que el mesiodistal, por lo tanto son piezas estrechas. Si esta es la visión que yo tengo de esta pieza dentaria, aquí nosotros siempre muestro esta imagen, que en una imagen radiográfica en una persona esto puede pasar totalmente desapercibido. Esto lo conoce el endodoncista, lo vio el endodoncista, lo padeció el endodoncista, pero el que hace la prótesis, o el odontólogo restaurador, no lo sabe quizás. Entonces podemos encontrarnos con algún problemita o una bifurcación que no existe, ¿sí? Entonces acá lo colocaré
quizás en esta imagen colocaré un poste número 1, ¿sí? Pero si yo pudiera ver la de la otra imagen, como siempre digo, colocaré unos cuantos, colocaré acá, para rellenar este conducto, ¿sí? Y acá quizás para pensar en tratar de resolver este espacio tan ancho, muchas veces la equivocación es tratar de buscar un poste más ancho. Y nosotros tenemos que plantearnos otras cosas que veremos más adelante, ¿sí? Diego, ¿lo preformarías antes? Vamos a hablar después, ¿sí? Porque ya como llegaste tarde, entonces te tengo que informar que la gente que está escuchando por segunda vez el teórico está preinformada de esto. Entonces, esto digo, está más apuntado a la gente de primer año, que estas preguntas para que les cuestionen y después esas respuestas les voy a hacer al final. ¡Te cagué! No. Ya vamos a hacerlo, vamos a hablar del tema. Porque el tema también, quiero que venga más información para cuando hablemos de la preformación, entendamos otras cosas que van. Es necesario primero conocer otra cosa, que no la quiero decir en este momento, para entender cosas que se están haciendo y que pueden llegar al fracaso. ¿Vamos bien? No te pregunto, pero es un enigma. ¿Eh? Es un enigma. Es un enigma. Es un enigmático. ¿Sí? No, pero me mete un segundo. Si yo te empiezo a hablar de la preformación del poste, estoy ya metiéndome en tratamiento. Estamos en diagnóstico. ¿Sí? Vos ves así y dices que bueno sería porque un perno colado me da la anatomía, ¿sí? Copio la anatomía interna, supongamos que sea esto. Hoy se puede hacer con un perno preformado esto y existen técnicas directas e indirectas. Pero hay otra cosa que tenemos que conocer que es importante porque hace al éxito o no de esto. Y no es lo mismo, como decimos siempre, que vos digas una técnica y estés en Expoden, donde la gente vos con cepillo de dientes, y la otra cosa que vos lo muestres, ¿sí? Y que vos lo muestres esto, o no. O esto lo muestres en el Congreso de Prótesis de la Sociedad Suiza de Prótesis. ¿En dónde va esto? Que si yo te muestro una cosa determinada, que vamos a hablar después, es el efecto férula, que exista o no exista. Si yo te muestro un trabajo que no tiene ese tipo de protección que se puede buscar, todo el mundo va a hacer eso y va a cometer líos, va a hacer desastres, ¿sí o no? Ya veremos. Entonces, acá vemos que la anatomía interna tenemos que conocerla. Nosotros en el ejercicio de la docencia, no hace 2 días que lo hacemos, y el otro día lo hablaba con la gente del primer grupo, es el caminar y tomar modelos. Los chicos están encerando y nos reímos un poco, la forma didáctica de hacer chistes de la anatomía que se va logrando, ¿sí? Dientes que son cónicos, dientes Star Trooper, ¿sí? Dientes, pero eso es la parte graciosa de que es educativa, nos reímos. Pero el punto a dónde va, y esto siempre es en serio ahora. El que hace prótesis, Luis Alonso, el que hace prótesis y hace odontología restauradora, tiene que conocer la anatomía dentaria. Como el que hace una operación de colación tiene que conocer el corazón, no puedo operar ese el primer día y decir, bueno, ¿dónde pasan las arterias carótidas, las coronarias? No tengo ni idea. Tiene que conocer profundamente lo que está haciendo. Entonces nosotros como odontólogos restauradores tenemos que conocer no solamente la parte coronaria, sino todo el aspecto que rodea esta pieza dentaria, desde la biología, ¿sí? De la periodoncia, de la endodoncia y de la parte anatómica. Nosotros como odontólogos restauradores, y esto le cabría la posibilidad del endodoncista meterse, pero nosotros como restauradores tenemos que conocer también las variables de los conductos. Nosotros tenemos que conocer que molares inferiores pueden tener un conducto, pero pueden tener también variables de 2 conductos o 3 conductos, que son las menos. Pero tenemos primeros molares con quizás un 75% de conductos únicos y 25% de conductos múltiples. Entonces, si nosotros desconocemos esto, o por ejemplo lo preguntaba el otro día en el curso de baja complejidad, las variables, por ejemplo, el primer molar superior, ¿cuántos conductos tiene usualmente? 3 conductos. Serían un mesio vestibular, un disto vestibular y un palatino. ¿Y dónde puede haber el cuarto conducto? Un mesio vestibular. Si yo voy a un maxilar inferior y voy al primer molar inferior, ¿cómo puede ser? ¿Cuántos conductos tiene? 3 conductos. 3 conductos. Si tiene 4, será la variable. ¿Se acuerdan de tú? Siempre son las variables, ¿sí? ¿La variable dónde puede estar? En el distal, ¿sí?
Estas cosas las tenemos hoy, que podemos decir y la dicen todas rápidamente, dicen el distal o el necio vestibular. Es importante conocerlas, lo que ya creo que está por demás sabido. Pero cuando nosotros estamos trabajando en un primer premolar inferior, ¿cuántos conductos tiene? Miren cómo empiezan a responder, que antes eran todos al unísono y ahora empieza a ser raleado el tema. Y un primer premolar superior, ¿cuántos conductos tiene? ¿Y cuál es el más ancho? ¿El palatino o el vestibular? Todo dice el vestibular porque la gente, claro, tiene conocimiento, pero la gente usualmente de primer año, o como pasaba el otro día, dice el palatino. Y entonces, si nosotros analizamos si esto está corroborado, pero ahora si nosotros vemos que la anatomía del diente, primer premolar superior, tiene un conducto, una cúspide estampadora más grande, que la de corte más grande en este caso que la estampadora, se traduce también en la forma del conducto. ¿Sí? Entonces estas cosas las tenemos que conocer y la otra es las curvas. ¿Hasta dónde yo voy a desobturar? Inevitablemente yo tengo que desobturar hasta la curva. No me queda otra. A pesar de que yo tenga un análisis periodontal hecho, que ya lo veremos más adelante, tengo que desobturar hasta la curva para evitar escalones y que ese posible escalón me genere una posible fisura o fractura de la pieza dentaria. ¿Sí? La otra cosa que también la mencionamos al ver esta foto, siempre me acuerdo de lo mismo, porque nosotros pensamos que, y esto va para la adhesión, para más adelante, para cuando estemos en la parte adhesiva, cuando nosotros desobturamos una pieza dentaria para el bote, nosotros creemos que esa desobturación eliminó el cemento y eliminó la vuelta percha. Y cuando hacemos los lavajes, pensamos que el lavaje se llevó por delante todo el varillo dentinario y nos quedaron todos los conductos limpitos y todas esas paredes de dentina espectaculares. Estas piezas dentarias son irregulares y los conductos son irregulares. Nosotros, para poder asegurarnos que eliminamos completamente todo ese resto de cemento, tendríamos que trabajar con ensanchadores muy grandes. Para asegurarnos que una capa muy importante fue eliminada. Pero nos encontraremos con otra cosa, porque a medida que nosotros gastamos las piezas dentarias, ¿qué empieza a ocurrir? La debilitamos. Entonces, por lo tanto, no tendremos que pensar en eso. Y va a ser parte también del diagnóstico. ¿Sí? ¿Cuál es la configuración externa de esa pieza dentaria? Siempre pregunto, y esto es recurrente, y prefiero a la gente de primer año que lo